Imagina un hombre tan poderoso que podía comprar gobiernos, corromper jueces y desafiar al propio Estado. Un hombre cuya sombra se extendía por toda Colombia y llegaba hasta las calles de Miami y Nueva York. Su nombre era Pablo Escobar, y el imperio que construyó, conocido como el Cartel de Medellín, cambió para siempre la historia del narcotráfico en el mundo. Pero, ¿cómo un joven de barrio humilde logró convertirse en el criminal más temido y admirado de su tiempo? ¿Cómo un solo grupo de hombres pudo dominar ciudades enteras, sembrar terror y al mismo tiempo ser visto como héroes por algunos sectores de la sociedad? En los próximos minutos exploraremos un mundo de riqueza extrema, violencia sin límites y ambición desmedida. Acompáñanos a descubrir los secretos, las estrategias y las historias ocultas detrás del Cartel de Medellín, la organización que transformó Colombia, que desafió a la justicia y que dejó un legado que aún hoy sigue marcando la memoria de un país. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de crimen, es la historia de un imperio construido sobre miedo, dinero y poder absoluto. Colombia, finales de los años 70. Un país marcado por la desigualdad, por la violencia política y por la falta de oportunidades. En sus calles, en sus campos y en la mente de toda una generación comenzaba a gestarse una transformación que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. No era una transformación positiva, ni un cambio que trajera progreso, sino una espiral de violencia, corrupción y muerte que dejaría cicatrices imposibles de borrar. El mundo estaba cambiando. En Estados Unidos, en Europa y en otras partes del planeta, el consumo de drogas comenzaba a crecer a niveles alarmantes. La marihuana había abierto las puertas, pero pronto la cocaína, una sustancia blanca, fina y altamente adictiva, se convirtió en la droga de moda de las élites, los artistas, los empresarios y los jóvenes de clase alta. Su precio era altísimo, su demanda imparable, y en Colombia pronto descubrieron que la cocaína no solo era una mercancía, era un negocio capaz de generar fortunas más grandes que cualquier otra actividad económica conocida hasta entonces. Fue en ese contexto donde Medellín, una ciudad de trabajadores, comerciantes y familias humildes, se convirtió en el epicentro de un fenómeno sin precedentes. Lo que antes era una ciudad marcada por la industria textil, comenzó a ser conocida en el mundo entero por algo mucho más oscuro, el narcotráfico. Y en el corazón de esa transformación nacería una organización criminal que pasaría a la historia con un nombre temido y respetado a la vez: el Cartel de Medellín. El cartel no fue simplemente un grupo de traficantes, fue un imperio clandestino, una maquinaria de poder que mezcló dinero, sangre y política. Sus líderes, personajes que venían de la pobreza y del contrabando, encontraron en la cocaína la fórmula perfecta para enriquecerse de manera rápida, brutal y descomunal. La fortuna que amasaron fue tan grande que llegó a desafiar la estabilidad de un estado entero, infiltrando sus instituciones, corrompiendo a sus dirigentes y desatando una guerra contra todos aquellos que intentaran detenerlos. Pero antes de conocer a sus protagonistas, antes de descubrir cómo un joven llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria pasó de vender cigarrillos y robar carros a convertirse en el narcotraficante más famoso y peligroso del planeta, debemos entender las condiciones que lo hicieron posible. Porque el Cartel de Medellín no surgió de la nada, fue el resultado de una mezcla explosiva: pobreza, desigualdad social, falta de presencia estatal, corrupción y una economía mundial que estaba lista para devorar cocaína sin límites. Durante esos años, Colombia vivía una profunda crisis social y política. La violencia bipartidista entre liberales y conservadores aún dejaba huellas, las guerrillas comenzaban a expandirse en varias regiones y el Estado estaba debilitado, incapaz de controlar muchos de sus propios territorios. En ese vacío de poder, los narcotraficantes encontraron el terreno perfecto para crecer.
Mientras el campesino cultivaba la hoja de coca en las montañas apartadas, los laboratorios clandestinos transformaban esa materia prima en la droga más codiciada de la época. Luego, avionetas y barcos llevaban la mercancía hacia Estados Unidos, donde cada kilo significaba millones de dólares de ganancia. Ese dinero regresaba a Colombia a manos de unos pocos hombres que comenzaron a ser vistos como magnates, como nuevos ricos que no tenían miedo de mostrar su poder. Autos de lujo, fincas gigantes, zoológicos privados, aviones propios, era un mundo que deslumbraba a muchos y que inspiraba tanto admiración como miedo. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, pronto sería conocida como la capital mundial de la cocaína. Pero este auge no vino sin consecuencias. A medida que el dinero crecía, también lo hacía la violencia. Para proteger sus rutas, para eliminar a sus rivales, para intimidar al Estado, los narcotraficantes recurrieron a la sangre. Lo que empezó como un negocio clandestino terminó convirtiéndose en una guerra abierta contra periodistas, jueces, políticos, policías y cualquiera que se interpusiera en su camino. El cartel de Medellín no solo exportaba cocaína, exportaba terror. Este es el comienzo de una de las historias más violentas y controversiales de América Latina, una historia que aún hoy, décadas después, sigue siendo contada y analizada, porque las huellas que dejó son profundas y dolorosas. El cartel de Medellín fue más que un simple grupo criminal, fue un fenómeno social, económico y político que cambió para siempre la historia de Colombia y del mundo. En este documental recorreremos paso a paso el origen, el auge, la guerra y la caída de este cartel. Conoceremos a sus protagonistas, sus métodos, su poder, sus enemigos y las consecuencias que dejaron tras de sí. Así comienza nuestra historia, la historia del cartel de Medellín. Para entender la magnitud de lo que llegó a ser el cartel de Medellín, es necesario regresar a sus raíces, a esos primeros años donde el negocio de la cocaína aún era un terreno desconocido y peligroso. En un país donde el contrabando de electrodomésticos, cigarrillos y licor era parte del día a día en las fronteras y en los puertos clandestinos, un pequeño grupo de hombres descubrió un negocio mucho más rentable, un negocio que cambiaría la historia para siempre. En la ciudad de Medellín, jóvenes de barrios humildes buscaban la manera de escapar de la pobreza. Algunos se dedicaban al contrabando, otros al robo, otros más buscaban conexiones con mafias locales que operaban en la frontera con Panamá. Fue en ese mundo donde comenzaron a destacarse nombres que, con el tiempo, serían temidos en todo el planeta. Carlos Leder, un hombre mitad colombiano y mitad alemán, con visión internacional, fue uno de los primeros en entender que la cocaína podía convertirse en una mercancía de escala global. Fascinado por el modelo del tráfico aéreo, Leder ideó la forma de utilizar avionetas pequeñas para transportar droga desde Colombia hasta las Bahamas y de allí a Estados Unidos. Su obsesión por la logística y su capacidad para diseñar rutas lo convirtieron en un pionero, y pronto sus métodos serían adoptados por otros. Paralelamente, los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio y Juan David pertenecían a una familia ganadera de Antioquia. Aunque venían de un entorno distinto al de muchos otros narcotraficantes, vieron en la cocaína una oportunidad de multiplicar su fortuna. Inteligentes, discretos y hábiles para los negocios, aportaron recursos, contactos y un estilo de organización más empresarial al incipiente cartel. Otro personaje clave fue José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Brutal, sanguinario y con una visión militar del negocio, Rodríguez Gacha se encargó de construir laboratorios, armar ejércitos privados y asegurar el control de territorios estratégicos. Su obsesión por el poder y su inclinación a resolver todo con violencia lo convirtió en uno de los hombres más temidos del cartel. Y en medio de todos ellos emergía una figura que pronto eclipsaría a los demás: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Astuto, calculador y ambicioso, Escobar supo moverse entre los mundos de la política, la delincuencia y el narcotráfico con una facilidad sorprendente.
Mientras Leder pensaba en rutas aéreas, los Ochoa invertían en grandes cargamentos y Rodríguez Gacha imponía la fuerza bruta. Escobar entendió que la clave del poder no estaba solamente en la cocaína, sino en la capacidad de comprar conciencias, de ganarse a la gente pobre y de manipular el sistema desde adentro. No fueron amigos íntimos ni compañeros leales. En realidad, cada uno de estos hombres tenía sus propios intereses, su propia ambición y su propio estilo. Pero todos compartían una misma visión: convertir la cocaína en el negocio más rentable del mundo. Así nació lo que después sería conocido como el Cartel de Medellín, una asociación flexible, pragmática y peligrosa, unida únicamente por la ambición y el dinero. En esos primeros años, el cartel no tenía la estructura rígida de una organización criminal tradicional. Era más bien una red de alianzas, donde cada socio aportaba lo que sabía hacer mejor. Unos manejaban laboratorios en la selva, otros rutas de transporte, otros contactos políticos y otros la distribución en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. Esa descentralización les dio una ventaja inmensa. Mientras las autoridades intentaban identificar a un líder único, el cartel funcionaba como un cuerpo con múltiples cabezas. El crecimiento fue acelerado. En menos de una década pasaron de transportar pequeños cargamentos escondidos en maletas a manejar toneladas enteras de cocaína que cruzaban fronteras enteras. Los métodos se diversificaron: avionetas que despegaban en pistas clandestinas, cargamentos ocultos en barcos pesqueros e incluso la utilización de animales y personas como mulas. Cada invento que creaban las autoridades para detenerlos era respondido con una estrategia aún más ingeniosa. Lo que comenzó como un negocio clandestino en Medellín pronto se convirtió en una red internacional. El Cartel de Medellín tejió relaciones con la mafia italiana, con distribuidores en Estados Unidos y con grupos armados en Centroamérica que les ofrecían protección a cambio de dinero. A cada paso, el negocio se volvía más sofisticado y más difícil de detener. Pero este origen también marcó el carácter del cartel. A diferencia de otros grupos criminales del mundo, el Cartel de Medellín no se limitó a mover droga en silencio. Su nacimiento estuvo acompañado de ostentación, de violencia y de una ambición sin límites. Sus fundadores no se conformaban con enriquecerse, querían poder, querían influencia y estaban dispuestos a desafiar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El Cartel de Medellín nació de la unión de hombres diferentes, de mundos distintos, pero todos unidos por un mismo objetivo: convertir a Colombia en el epicentro del negocio de la cocaína, y en pocos años lo lograrían, con consecuencias devastadoras que marcarían para siempre la historia de su país. A comienzos de los años 80, el Cartel de Medellín ya no era una promesa, ni un grupo de contrabandistas improvisados. Había dejado atrás los ensaños, los errores iniciales y las alianzas inestables. Lo que surgió entonces fue un imperio con tentáculos que se extendían desde las selvas colombianas hasta las discotecas más exclusivas de Miami. El auge del narcotráfico no fue un accidente, fue una expansión planificada, meticulosa y despiadada, que transformó a un grupo de hombres en multimillonarios capaces de desafiar a naciones enteras. La clave de este auge estuvo en la capacidad del cartel para industrializar el negocio. Hasta ese momento, la cocaína se producía de manera artesanal, en pequeños laboratorios escondidos en zonas apartadas. Pero bajo la dirección de Rodríguez Gacha y con la inversión de los Ochoa, los laboratorios clandestinos se multiplicaron y alcanzaron una escala inimaginable. En las profundidades de la selva, escondidos entre montañas y ríos, funcionaban verdaderas fábricas de cocaína. Decenas de campesinos, químicos y obreros trabajaban día y noche en condiciones precarias, transformando toneladas de hoja de coca en la sustancia blanca que alimentaba el negocio. El producto final era transportado con una logística que sorprendía incluso a las autoridades más experimentadas. Avionetas pequeñas cargadas hasta el límite partían desde pistas clandestinas en Antioquia, Meta o los Llanos Orientales, y en vuelos cortos llegaban hasta puntos estratégicos en el Caribe y Centroamérica. Desde allí, cargamentos enteros eran trasladados hacia Estados Unidos. En el mar, barcos pesqueros y embarcaciones camufladas transportaban toneladas de droga entre contenedores, ocultos en dobles fondos o mezclados con cargamentos legales. La creatividad parecía no tener límites.
desde vehículos adaptados hasta túneles improvisados y años después, incluso rudimentarios submarinos. En el corazón de este auge estaba Miami. La ciudad, que en los años 70 era un destino turístico en crecimiento, se transformó en la puerta de entrada de la cocaína hacia Estados Unidos. Bancos pequeños y medianos se vieron inundados de depósitos en efectivo, billetes que llegaban en maletas, maletines y cajas. El dinero era tanto que los propios bancos no podían justificarlo, y las autoridades comenzaron a notar cómo barrios enteros de la ciudad se transformaban gracias al dinero del narcotráfico. La violencia en Miami se disparó, y en pocos años la prensa estadounidense comenzó a hablar de una nueva era, la era de la Cocaine Cowboys. Cada kilo de cocaína que salía de Colombia representaba ganancias astronómicas. Lo que en las montañas podía costar unos pocos miles de dólares, en las calles de Nueva York o Los Ángeles alcanzaba precios que multiplicaban esas cifras por 10, por 20 o incluso por más. El cartel de Medellín aprendió rápidamente que no había mercancía más rentable en el planeta. Y con esa rentabilidad vino un flujo constante de dinero que inundó a Colombia. Las fortunas de los capos crecieron a un ritmo vertiginoso. El cartel compraba haciendas, construía mansiones, adquiría autos de lujo y aviones privados. La ostentación era parte de su identidad. Zoológicos exóticos, caballos de competencia, colecciones de arte y fiestas interminables. Pero la riqueza no era solo para disfrutar, también era un arma. Con ella compraba voluntades, sobornaba funcionarios, aseguraba rutas y construía una red de corrupción que penetró profundamente en las instituciones. Pero el verdadero poder del cartel no estaba únicamente en el dinero, sino en su capacidad de organizar un sistema de distribución global. No se trataba de envíos aislados, sino de una red estructurada. Había proveedores de hoja de coca en Bolivia y Perú, procesadores en Colombia, transportistas que operaban avionetas y barcos, distribuidores en Estados Unidos y Europa, y una extensa cadena de intermediarios que aseguraba que la mercancía llegara a su destino final. Cada parte de la cadena recibía su porcentaje, y todos dependían de la capacidad del cartel de Medellín para mantener el flujo constante de cocaína. El éxito del cartel también se debía a la manera en que eliminaban la competencia. No se trataba de negociar con otros grupos, sino de imponer control absoluto. Si un rival intentaba abrir una ruta sin permiso, desaparecía. Si un socio dudaba en entregar su parte, era ejecutado. El miedo se convirtió en una de las principales armas del cartel. Nadie quería enfrentarse a una organización que no dudaba en asesinar a cualquiera que interfiriera, ya fuera en las calles de Medellín o en las avenidas de Miami. El auge del narcotráfico no solo enriqueció a los capos, también transformó a comunidades enteras. Barrios marginados de Medellín comenzaron a recibir dinero, empleos ilegales y una nueva forma de movilidad social. Para muchos jóvenes, el narcotráfico se convirtió en la única alternativa real para salir de la pobreza. Las pandillas y los sicarios nacieron como extensión del cartel. Jóvenes armados que encontraban en este mundo un sentido de pertenencia y sobre todo una oportunidad de riqueza rápida. A principios de los años 80, el cartel de Medellín ya no era simplemente una organización criminal. Era un imperio económico clandestino con más dinero que muchas empresas legales y con un poder que comenzaba a ser difícil de medir. Las autoridades colombianas y estadounidenses apenas empezaban a comprender la magnitud del fenómeno. Lo que parecía un problema de contrabando se había transformado en un negocio internacional que desbordaba las capacidades de cualquier institución. El auge del narcotráfico colocó al cartel de Medellín en la cima del poder. Pero con la riqueza y la expansión vino también la ambición desmedida. Los capos no solo querían dinero, querían control político, influencia social y reconocimiento como figuras de poder en Colombia. El negocio de la cocaína ya no era suficiente. Ahora querían moldear el país a su imagen y estaban dispuestos a usar cualquier medio para lograrlo. Así, el auge del narcotráfico fue el preludio de una etapa aún más oscura, la era del terror y la violencia desatada, cuando el cartel de Medellín decidió que su poder debía ir más allá de las sombras del negocio y comenzó a desafiar directamente al Estado y a toda la sociedad. Con el dinero asegurado y las rutas de la cocaína funcionando como un engranaje perfectamente aceitado, el cartel de Medellín dio un paso más allá.
Ya no se trataba únicamente de transportar droga y acumular fortunas. Ahora, el objetivo era consolidar poder. Y para ello, los capos entendieron que debían imponer su autoridad no solo con dinero, sino con miedo. El auge económico se transformó en una maquinaria de violencia sin precedentes que desbordó las calles de Medellín y se extendió por todo el país. La primera arma del cartel fue la corrupción. Con millones de dólares circulando cada semana, sobornar se convirtió en una práctica rutinaria. Policías, militares, jueces y funcionarios públicos recibían dinero a cambio de mirar hacia otro lado. En muchos casos, el soborno era tan alto que resultaba imposible rechazarlo. Quienes se negaban a aceptar el dinero pronto descubrían que el cartel tenía otra manera de imponer su voluntad: la muerte. La famosa frase atribuida a Pablo Escobar, plata o plomo, no era solo un lema, sino una política real y efectiva. Dinero para quien colaborara, balas para quien se interpusiera. Pero la violencia no se limitó a la intimidación de funcionarios. El cartel construyó un verdadero ejército clandestino. Miles de jóvenes de barrios marginales fueron reclutados como sicarios. Eran adolescentes sin oportunidades, sin futuro, que encontraron en el narcotráfico una forma rápida de obtener dinero, armas y prestigio en su comunidad. Armados con pistolas y motocicletas, se convirtieron en los ejecutores de la voluntad de los capos. Su lealtad no era a un ideal, sino al dinero y al miedo. Así nació una generación marcada por la muerte, una generación dispuesta a asesinar a sangre fría por un puñado de billetes. El poder del cartel se extendió también al control territorial. Medellín se convirtió en una ciudad dividida en zonas bajo dominio de distintas estructuras ligadas al cartel. En algunos barrios, Escobar y sus socios imponían orden, castigaban a los ladrones comunes y repartían dinero entre los pobres. Esto generaba una extraña mezcla de miedo y gratitud. Para muchos habitantes, el cartel era una autoridad más eficaz que el propio Estado. El narcotráfico no solo se percibía como crimen, sino como una alternativa de gobierno en lugares donde las instituciones nunca habían llegado. La violencia también fue utilizada como un lenguaje político. Periodistas que investigaban demasiado eran asesinados en plena calle. Candidatos que denunciaban la influencia del narcotráfico caían bajo las balas de sicarios. Empresarios que se resistían a colaborar sufrían atentados. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo si desafiaba al cartel. Cada muerte era una advertencia pública, un recordatorio de que el poder verdadero no lo tenían las instituciones, sino aquellos hombres escondidos detrás de fortunas ilegales. El terror se multiplicó con los atentados masivos. Automóviles cargados de explosivos estallaban en avenidas, en edificios públicos, en estaciones de policía. La estrategia no era solamente eliminar enemigos específicos, sino sembrar un miedo colectivo, paralizar a la sociedad entera y demostrar que el cartel podía golpear en cualquier momento y en cualquier lugar. Para la población civil, vivir en Medellín durante esos años significaba convivir con la incertidumbre diaria de no saber si una bomba estallaría cerca de su casa, de su escuela o de su trabajo. La violencia del cartel alcanzó también dimensiones internacionales. Agentes de la DEA y funcionarios extranjeros fueron amenazados, mientras en Estados Unidos la ola de asesinatos vinculadas a la distribución de cocaína se hacía cada vez más evidente. El mensaje era el mismo, dentro y fuera de Colombia. Desafiar al cartel de Medellín tenía un precio que casi nadie estaba dispuesto a pagar. El poder, sin embargo, no se sostenía únicamente con las armas. Los capos sabían que la imagen era tan importante como el miedo. Pablo Escobar en particular cultivó una doble identidad: benefactor en los barrios pobres y jefe despiadado en las sombras. Mientras construía canchas de fútbol y regalaba viviendas a familias humildes, sus sicarios ejecutaban atentados sangrientos en nombre del cartel. Esa contradicción, esa mezcla de generosidad y crueldad, le permitió construir una base de apoyo social que lo protegió durante años. El resto de los capos también entendía el valor de la influencia social. Patrocinios de fiestas, conciertos, eventos deportivos y ayudas económicas a comunidades enteras sirvieron para consolidar una red de lealtades que iba mucho más allá de los negocios criminales.
Para muchos jóvenes de Medellín, trabajar para el cartel no era solo un delito, era una aspiración, un símbolo de estatus. El cartel de Medellín convirtió el dinero en poder y el poder en violencia. A través de la corrupción y del terror, se infiltró en las estructuras del Estado y en la vida cotidiana de miles de personas. Su influencia era tan grande que en muchos aspectos parecía un gobierno paralelo, capaz de dar órdenes, impartir justicia y decidir quién vivía y quién moría. Pero ese poder desmedido también tenía un costo. A medida que el cartel se fortalecía, la sociedad colombiana entraba en una espiral de miedo y desconfianza. La violencia se convirtió en parte del día a día y las instituciones perdieron aún más legitimidad. Era un escenario insostenible, una guerra no declarada que pronto se transformaría en un enfrentamiento directo entre el cartel y el Estado colombiano. La era del poder y la violencia no fue un simple capítulo del narcotráfico, fue el momento en que el cartel de Medellín mostró su verdadera naturaleza, revelando que no era solo un negocio, sino una fuerza capaz de poner de rodillas a todo un país. A medida que el cartel de Medellín consolidaba su poder, su confrontación con el Estado colombiano se volvió inevitable. La amenaza de extradición a Estados Unidos impulsó a Pablo Escobar y sus socios a declarar una guerra abierta contra las instituciones. Funcionarios, jueces y policías se convirtieron en blancos de atentados selectivos y masivos, mientras la sociedad vivía atrapada en un clima de miedo constante. Secuestros, asesinatos políticos y explosiones estratégicas se convirtieron en la respuesta despiadada del cartel a cualquier intento de limitar su influencia, demostrando que su ambición no conocía límites. Al mismo tiempo, la organización enfrentó rivalidades internas y externas. El enfrentamiento con el cartel de Cali y otras bandas emergentes generó una lucha sangrienta por el control del negocio, en la que la traición y la deserción se volvieron moneda corriente. La violencia entre rivales y socios debilitó la cohesión interna, mientras los sicarios y colaboradores, antes leales, se convertían en instrumentos de venganzas y conflictos que erosionaban lentamente la estructura del imperio. Pablo Escobar, figura central de este poder, vivió una transformación que lo llevó de ser un ídolo local a enemigo público. Su imagen de benefactor social contrastaba con su papel como criminal más buscado de Colombia y el mundo. Mientras construía barrios, hospitales y parques, también comandaba una maquinaria de asesinatos, atentados y terror. Esta dualidad reforzó su leyenda, pero intensificó la presión internacional y estatal para capturarlo, dejando claro que ningún carisma podía protegerlo de la justicia. La combinación de persecución militar, inteligencia estratégica y colaboración de informantes finalmente permitió desarticular la organización. La creación de grupos como los Pepes y la cooperación entre Estados Unidos y Colombia desgastaron al cartel, mientras la presión sobre sus miembros clave provocaba deserciones y traiciones. La muerte de Escobar marcó el fin simbólico de su imperio, pero no eliminó inmediatamente las secuelas de su poder. El impacto del cartel de Medellín fue profundo y duradero. Socialmente, dejó cicatrices en comunidades enteras, normalizando la violencia y moldeando generaciones enteras. Económicamente, evidenció los riesgos de una riqueza construida sobre la ilegalidad, generando desigualdad y dependencia de negocios ilícitos. Culturalmente, su historia se transformó en mito, fascinando al mundo con la mezcla de terror, ambición y carisma de sus líderes. Incluso después de su caída, la sombra del cartel persistió. Otros grupos criminales ocuparon los vacíos dejados, demostrando que la lucha contra el narcotráfico no termina con la captura de un solo hombre. La historia de Medellín nos deja una lección sobre los límites del poder, la fragilidad de las instituciones frente a la corrupción y la necesidad de enfrentar de manera constante los factores que permiten que surjan imperios criminales. Más allá del mito de Escobar, el legado del cartel es un recordatorio de que la combinación de ambición, dinero y violencia puede transformar un país entero y dejar huellas imborrables en su memoria colectiva.